Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. En este vídeo vamos a hablar acerca del múltiplo EV/EBITDA, ya que he visto que en muchos vídeos donde hablamos acerca del ROIC, etcétera, hay mucho interés, así que vamos a intentar explicar lo que es, para qué sirve y cómo se calcula. Antes de entrar en detalle con la explicación de este múltiplo de valoración, tenemos que tener claro los dos conceptos clave que relacionan, que básicamente son el Enterprise Value y el EBITDA. Tenéis un vídeo en el canal recientemente subido donde explico en detalle qué es el Enterprise Value. Os dejaré aquí arriba el enlace, echarle un vistazo. No sabéis qué es o cómo se calcula. Y el otro concepto es el EBITDA, por sus siglas en inglés. No hemos hablado en ningún vídeo exclusivamente del EBITDA. Entiendo que muchas personas ya lo conocen o ya saben cómo se calcula, ya saben lo que es. Pero por si acaso, simplemente mencionar algunos comentarios antes de realizar la explicación. En todo caso, si tenéis alguna duda del EBITDA, dejadme un comentario debajo del vídeo y tomaré nota para poder realizar un vídeo exclusivamente solo hablando del EBITDA. El EBITDA, digamos que es como un beneficio ajustado, es una métrica non-GAAP, es decir, no lo encontraréis calculado en un informe anual, es decir, tendréis que calcularlo vosotros en la mayoría de los casos. A veces puede ser que lo encontréis calculado, por supuesto, y se centra en determinar la capacidad que tiene una empresa de generar beneficios, centrándonos tan solo en la actividad productiva. ¿Por qué? Porque no incluye los intereses, no incluye las taxes, ni la depreciación y amortización. Por lo tanto, es una métrica muy fácil de manipular, ya que esta partida la puedes manipular con bastante facilidad. ¿Qué es y para qué sirve el EBITDA? Ya sabes que es un múltiplo de valoración, como por ejemplo el PER. Si no sabes qué es el PER, te dejo aquí arriba un enlace donde te explico qué es y para qué sirve el PER, cómo se calcula y por qué es importante calcularlo. Y en este caso el EBITDA nos relaciona el Enterprise Value, como decimos, y el EBITDA de una compañía. Es un múltiplo muy utilizado entre los profesionales, sobre todo en los private equity. Ya veréis que os encontraréis sobre todo muchas noticias que han comprado alguna compañía, pues 7 veces EV/EBITDA. Esto, como digo, quizás un poco más avanzado, pero tenéis que entender que normalmente se suelen valorar por este tipo de ratio, entre otros. Nos servirá principalmente para realizar comparativas con empresas del mismo sector y su múltiplo histórico. Esto quiere decir que cuando calculamos el EV/EBITDA, lo hemos calculado, imaginamos que nos da 8 veces EV/EBITDA, el múltiplo por sí solo no nos dice nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar ese múltiplo con la competencia, con empresas que estén dentro del mismo sector. Además, también determinar si está cara o barata en base al múltiplo histórico que ha cotizado, si es que tiene dicho histórico. Es decir, si una empresa actualmente está cotizando a 6 veces EV/EBITDA y su múltiplo histórico ha sido de 8 o 10 veces EV/EBITDA, podemos determinar, no tiene por qué ser así, que puede ser que esté cotizando algo barata con respecto al múltiplo histórico que ha cotizado siempre. Como digo, no cojáis todos estos comentarios al pie de la letra porque intervienen muchas cosas, pero simplemente os quiero dar a entender que ¿qué nos dice un múltiplo? Por sí solo no nos dice nada, por lo tanto tenemos que compararlo con compañías similares del mismo sector hoy y con su múltiplo histórico en el cual siempre ha cotizado. Además, os dejo también un comentario aquí que para que tengáis una idea a lo que suele cotizar el mercado en sí, son 10 veces EV/EBITDA. Otra vez más, coged este número con pinzas. Simplemente quiero dar a entender que difícilmente encontraréis la mayoría de empresas cotizando a 100 veces EV/EBITDA. De tal manera que un múltiplo que puede ser la media del mercado es de 10 veces EV/EBITDA. Como digo, dependerá del sector y de la propia empresa. Puedes encontrar EV/EBITDA de 15 veces, 12 veces, 8 veces, 4 veces, dependerá mucho del negocio en sí. ¿Cuándo no tiene sentido calcularlo? Como norma general, lo vamos a calcular siempre. Pero, por ejemplo, en empresas financieras no tiene ningún tipo de sentido calcularlo, ya que se valoran por price to book o el PER en sí. Antes de pasar a ver algunos ejemplos, que entiendo que también es lo más importante del vídeo, porque yo creo que de la manera como se entienden las cosas es con ejemplos, quiero realizar algunos comentarios clave que tenemos que tener presente cuando lo calculamos. Y es que hemos dicho que el EBITDA en sí es una métrica muy pobre para determinar el beneficio real de una compañía. Es decir, no podemos equipararlo al múltiplo EV Free Cash Flow, pero sí tenerlo presente. Dicho esto, entendemos entonces que es un ratio en sí, es decir, el EBITDA es una métrica que ya no es precisa en sí, por lo tanto el ratio tampoco nos va a proporcionar la misma información que un EV Free Cash Flow. Por lo contrario, este múltiplo lo que hace es intentar aislar de toda la valoración la estructura financiera, es decir, los ajustes contables que no conllevan una salida de caja, como hemos dicho, la depreciación y amortización. ¿Lo podemos calcular siempre? Por supuesto,
ya que, como digo, siempre hay que tenerlo presente, excepto en aquellas compañías que no tiene sentido, como hemos dicho, pero tenemos que combinarlo con los otros múltiplos de valoración. Además, el principal uso que le podemos dar sería el realizar comparativas y sobre todo ver si tenemos una empresa que la estamos valorando y podría ser objetivo de OPA, podríamos ver a qué múltiplo han pagado los private equities otras compañías para poder determinar qué múltiplo podrían pagar por la nuestra que nos interesa. Además, esto sí que es muy, muy importante y es que contra mayor sea la conversión a free cash flow, es decir, si una empresa genera, por poner números fáciles, 100 millones de euros de free cash flow y tiene un EBITDA de un 60 millones, pues un 60% de conversión de EBITDA a free cash flow es una conversión muy buena y por lo tanto tendrá más relevancia calcularlo. Por lo tanto, en aquellas compañías que son asset light, es decir, que son activos ligeros, sobre todo aquellas compañías, digamos, como de tecnología, y no son intensivas en capital, tiene más sentido calcular este múltiplo. Antes de pasar a ver algunos ejemplos y también ver algunas páginas web que serán de gran utilidad para realizar comparativas con el múltiplo EV/EBITDA entre compañías del mismo sector o ver también el histórico, me gustaría mencionar que ya sabes que por el mero hecho de darle me gusta al vídeo me ayudas a que pueda seguir compartiendo este tipo de contenido y también lo más importante es que entiendo que es de interés y además a mí me motiva para realizar todavía aún más vídeos. Por otro lado, ya sabes que tenemos nuestra comunidad de Telegram donde intentamos compartir contenido de alta calidad, sobre todo relacionado con la inversión, así que si te gustaría formar parte de ella, simplemente puedes ir al enlace de la descripción de este vídeo o en el primer comentario donde verás un comentario fijado con los enlaces de la newsletter y también del canal de Telegram. Y pasamos a ver cómo se calcula el múltiplo EV/EBITDA. Veréis que es muy fácil, simplemente tenemos que dividir el Enterprise Value dividido entre el EBITDA en sí. Os he querido poner un ejemplo primero que se calcula muy fácil a base de Ticker, la plataforma que yo considero que a día de hoy es la mejor que hay en el mercado para valorar acciones. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, ya que os tienen que invitar para poder acceder a ella. Y básicamente si vais a la pestaña Overview, he puesto el ejemplo de 3M por poner una empresa, vais aquí abajo y veréis el Enterprise Value de la compañía, que sería este primer enumerador, y luego el EBITDA en sí, que sería el denominador. En este caso he cogido los últimos 12 meses, ya sabéis que LTM significa last 12 months, que serían los trailing múltiplos. Lo interesante es proyectar la información a futuro, es decir, tener en cuenta qué estimación de EBITDA va a realizar y cuál sería su EV en el futuro, para ver a qué múltiplo está cotizando en base a lo que nosotros queremos invertir, que básicamente es tener una valoración futura de la compra. Pero para realizarlo fácil y entenderlo, sin realizar estimaciones, simplemente me quiero basar en los datos que hay a día de hoy. En este caso, como decimos, vemos que la información del numerador, que sería el Enterprise Value, la encontramos en la primera pestaña Overview, y luego también vais a lo que es a Trailing Factors, que sería a nivel de múltiplos, veis que el EBITDA generado de LTM sería de 10.074. Simplemente lo único que tenemos que hacer es dividir los 118.000 dividido entre 10.074. Entonces esto nos daría 11,71, que si redondeamos vemos que es 11,72, que sería esta parte de aquí. Básicamente quería mostrar un ejemplo muy fácil a nivel de cálculo, ahora veremos alguno más, pero es interesante que para los que estéis aprendiendo juguéis con esto de la plataforma y calcular vosotros mismos el EV/EBITDA y compararlo con el cálculo que ya hay en una plataforma así para ver si lo estáis haciendo bien o no. Vamos con otro ejemplo, pero en este caso vamos a hacerle un poco de crítica a este múltiplo para que entendáis cuáles son sus inconvenientes. Os muestro una P&L que acabo de realizar muy simple, es decir, una cuenta de pérdidas y ganancias, con el objetivo de explicar algún detalle del EV/EBITDA. Sé que faltan muchas partidas, pero simplemente quiero explicar alguna cosa que creo que puede ser interesante de entender. Veis que hay una empresa A, B y C, en total hay 3 empresas, de las cuales las 3 facturan 100 millones de euros y que tienen un beneficio bruto de 80 millones de euros. De aquí no es relevante ahora, simplemente es para entender de dónde procede. Vemos, esta partida sí que es muy importante, que la depreciación y amortización, en el caso de la empresa A, es 10 millones de euros, en la empresa B son 20 millones de euros y en la empresa C son 40 millones de euros. En el caso del EBIT vamos a suponer que tienen diferente estructura y que siempre las 3 generan 50 millones. La única diferencia es que tienen una depreciación y amortización diferente entre ellas. Sé que es un caso algo difícil, pero se puede dar. Simplemente, como digo, quiero explicar algún motivo de que tenemos que ir alerta con el múltiplo también EBITDA y purgar dentro de la P&L. Por lo tanto, vemos que el EBITDA en sí de la empresa A es de 60 millones, la empresa B son 70 y la empresa C son 90. ¿Por qué? Porque en dicho EBIT, es decir, en el beneficio operativo de cada empresa, como es igual, pero la depreciación y amortización es diferente,
vemos que la empresa C genera más EBITDA que la empresa A. De tal manera que vamos a considerar también que los intereses de las tres compañías son iguales, 2 millones de euros, y que por lo tanto tienen un pre-tax income de 48 millones de euros, y vamos a considerar también que tienen 1 millón de euros cada una. Por lo tanto, el beneficio neto de cada compañía sería de 47 millones de euros, a pesar que el EBITDA es diferente. ¿Por qué? Porque, como digo, la partida que diferencia a las tres compañías es la de depreciación y amortización. Vamos a considerar también que tienen el mismo número de acciones, que serían, vamos a considerar 10 millones, que por lo tanto sería 4,70 de EPS cada una de ellas. Por lo tanto, podemos ver que, a pesar de que tener las tres compañías el mismo EPS, vemos que a nivel de EV, vamos a considerar también, estoy suponiendo muchísimas cosas, y es un caso extremo, que tiene el mismo EV, vemos que la compañía A está cotizando más cara, porque está cotizando a 16,7 veces EV/EBITDA, en cambio la compañía C cotiza a 11,1. ¿Qué problema hay aquí? Imaginad ahora que la compañía C, en este caso, tiene unos gastos de intereses, por algún ejemplo, de 10. Y de income taxes, pues por lo que sea, está en otro país o tiene otra regulación y por lo tanto a nivel fiscal paga, vamos a poner 10 más. Vemos que a nivel de EPS, es decir, a nivel de beneficio neto, ya es menor al que está otorgando la compañía A, pero pese a ello, el múltiplo EV/EBITDA se mantiene igual. Es decir, la compañía C aparentemente está cotizando más barata. Sí que es cierto que tendríamos que ajustar el EV, ya que seguramente si está pagando más intereses tendría más deuda, etc. Lo que vengo a decir es que no os quedéis tan solo con este múltiplo. Lo que vengo a decir es que puede ser que una compañía que esté generando más beneficios esté cotizando a un múltiplo EV/EBITDA superior, simplemente por la estructura que pueda tener de capital en sí. Así que es importante entender que, a pesar de que la depreciación y amortización no suponga una salida de caja, también es muy manipulable. ¿Y manipulable en qué sentido? Porque pueden deprimir el beneficio neto de dicha compañía. Por lo tanto, en otro vídeo hablaremos también del EV Free Cash Flow, que sería el múltiplo más puro, porque vemos qué cantidad de caja está generando una compañía y que por lo tanto nosotros vamos a valorar el negocio por los flujos de caja que va a generar en el futuro en sí. Con todo esto, ahora que hemos visto qué es, cómo se calcula y demás, podemos ir a Ticker y realizar una comparativa rápida. Podemos graficar las empresas en sí, diferentes empresas del mismo sector, competencia, etcétera. Aunque yo recomiendo que cada persona se haga sus propios números, simplemente sirve para hacerse una ligera idea a qué niveles está cotizando. Podemos ir a Ticker, como digo, ahora iremos a la plataforma, pero he querido mostrarlo en un pantallazo. Está bastante bien la información que proporciona, como digo. Tabulamos el EV/EBITDA, lo graficamos los últimos 5 años y lo comparamos, por ejemplo, con Danone, que sería una competencia directa. Vemos aquí debajo por la leyenda que Cricri Milk es una empresa que valoré recientemente en el canal de YouTube, os dejaré aquí arriba el enlace, es la de color azul. Vemos que actualmente está cotizando casi a las 10 veces EV/EBITDA. Vemos que de media ha cotizado a 9,26, ahora está a 9,69. El nivel más alto ha sido 12,55 y el más bajo 5,15. Como veis, durante este periodo fue la época de marzo de 2020. Vemos ahora que Danone, la media es de 11,64, a día de hoy está cotizando a 11,21. Por lo tanto, podríamos decir que están en fair value, es decir, están cotizando más o menos al múltiplo histórico durante estos últimos 5 años. Ahora iremos a la plataforma también para ver la sección donde lo podéis visitar. Pero antes os dejo también otra plataforma que es Coifin, donde podéis graficar también el EV/EBITDA, entre otros múltiplos. En este caso os he puesto dos empresas de maquinaria pesada, en este caso os he puesto Caterpillar y Dirt & Company. En este caso podemos ver cómo he trazado una línea, esta es la media más o menos de unos 14,32 veces si tenemos en cuenta periodos de más euforia y luego un poco más de pesimismo. Vemos que la media sería 14,32 y a día de hoy las dos compañías están casi ahí, cotizando a 14,5 veces, 15 veces aproximadamente. Por lo tanto, podríamos estimar que están en línea con su múltiplo histórico aproximadamente. Y que es cierto que puede dar un re-rating donde también estas caídas que veis habría que ver por qué han sucedido, pueden ser por algunos resultados que han presentado y por lo tanto se ha ajustado más el múltiplo, pero os tenéis que fijar un poco en la media en sí a la que ha cotizado. No solamente en dicha compañía, sino también hacerlo con diferentes empresas. En este caso he simplemente comparado dos, pues incluir varias compañías para ver cuál es la media del sector en sí. Y luego, si queréis ser más conservadores, aplicarles quizás un descuento de un 10%, 20%, aquí ya cada persona que se haga sus propios. Para que no quepa duda, simplemente vais a Ticker, ponéis la empresa que queréis tabular. En este caso vamos a poner el múltiplo forward. Lo tenemos aquí. Ponemos 5 años. Vemos que de media ha cotizado a 9,26 veces. En el caso de que
queramos añadir otra compañía, vamos a poner Danone, N. En este caso vamos a poner 5 años también. Y ya lo vemos. Aquí tenemos las dos compañías graficadas, vemos que la media de cada una de ellas y como digo es muy sencillo. Está en el apartado Valuation y Multiples. Espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado a comprender a cómo se interpreta, cómo se calcula el EBITDA. Ya sabes que si hay alguna duda puedes dejar un comentario debajo del vídeo y te responderé. Ya sabes también que por el mero hecho de darle me gusta me ayudas a que siga compartiendo este tipo de contenido. Y simplemente quería finalizar con unos comentarios míticos del señor Warren Buffett acerca del EBITDA. Y vemos como en la primera parte se sorprende de cómo de popular se ha vuelto dicha métrica, donde considera que sirve para maquillar esos resultados financieros de cada compañía y que ellos no compran compañías que están constantemente hablando del EBITDA. De hecho, te menciona que si hacemos dos grupos de empresas, donde las empresas o compañías que hacen constantemente referencia o hacen hincapié en el EBITDA de aquellas de las que no lo hacen, podemos encontrar más fraudes en las primeras, es decir, en aquellas que todo el rato están hablando del EBITDA en sí. Otra también red flag que podéis encontrar y que para mí también hay que considerar a evitar es aquellas compañías que constantemente ya no solo hablan de EBITDA, sino de EBITDA ajustado. Eso ya es, vigilad con eso porque es cuando incluyen partidas que a veces no tienen ningún tipo de sentido. Básicamente te menciono al final que no veréis compañías como Walmart, General Electric, Microsoft, etcétera, que usen la métrica de EBITDA en su informe anual. Que vaya muy bien y un saludo.